¿Qué tal amigos y bienvenidos a Disruptiva, el espacio de la transformación, el liderazgo, la estrategia y la innovación, acá en Telamiga Internacional. Hoy con un programa muy de derecho, pensado en la norma de normas, la Constitución Política de Colombia. Bienvenidos. Se realizó en la Universidad de la Gran Colombia el primer Congreso Internacional de Gobierno y Relaciones Internacionales, perspectivas y nuevas miradas de la democracia. Esa lucha donde se crea lo que los ingleses llaman the state of rights, ¿no? el Estado. Estamos ante un congreso internacional de enorme relevancia. El primer congreso internacional que convoca a la Universidad de la Gran Colombia en el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales que ha dirigido la profesora Sandra Daza Coronado. Es un congreso internacional que ha reunido a gente de Puerto Rico, a gente de Italia, a gente de Chile, de España. Es decir, venimos de alguna forma a compartir conocimiento con las alumnas, los alumnos, los profesores que han participado y participan en este congreso. Ha sido, la verdad, un espacio muy interesante de debates, de reflexiones, de planteamientos. Ojalá se puedan seguir propiciando, ¿no? Como un segundo congreso, un tercer congreso, para seguir reflexionando sobre muchas cosas. Este primer congreso nos ha abierto las puertas y ya tenemos el relacionamiento con las universidades internacionales, con sus grupos de investigación para hacer cooperación científica. Este primer congreso, al ser evento científico, se certifica como tal y adicionalmente su producto de investigación va a ser el libro con las ponencias que los ponentes nos han aquí entregado. Justamente en el marco de este gran congreso se presentó Rubén Martínez de la Universidad de Valencia en España sobre esa mirada de la Constitución y si realmente es o no democrática. Hoy en día las constituciones son normas jurídicas, normas supremas y por tanto de ellas deriva todo el ordenamiento jurídico. Date cuenta que cuando tenemos una constitución, particularmente una constitución democrática, todo el ordenamiento jurídico está sometido a esa constitución. ¿Qué implica ello? Que los poderes públicos, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones, todos están sometidos a la constitución. Es decir, hay una obligación jurídica de obedecer los preceptos constitucionales. Eso es lo que llamamos un Estado constitucional. Colombia está en vías de avanzar hacia un Estado constitucional. Recordemos que la Constitución de 1991 no es cualquier constitución, es la primera constitución democrática que tuvo Colombia durante el siglo, una constitución que dejó atrás a una vieja norma que fuera de 1886, que era conservadora, no era democrática, no tenía esos fundamentos del Estado constitucional y por lo tanto Colombia está viviendo todo un tránsito democrático a raíz justamente de la Constitución del 91. Entonces ocurrirá lo mismo que ocurre en otros países donde hay constituciones democráticas invasoras, es decir, que invaden el ordenamiento jurídico y todo el mundo está obligado a cumplirla. Date cuenta que existe una relación muy directa entre democracia y desarrollo. Los países más democráticos son los países más desarrollados. Es decir, los países donde hay más participación, donde hay una constitución democrática, donde hay mayor capacidad de incidencia de la voluntad popular en los gobiernos, son por definición los países donde hay más derechos, donde hay un mayor índice de desarrollo humano, donde países más ecológicos. Es curioso,
donde los países más democráticos son países más ecológicos. Desde ese punto de vista, Colombia ha dado un paso enorme, dio un paso enorme ya hace unas décadas con la Constitución del 91. Pensemos cómo era Colombia en los años 80, que salía en los manuales de teoría comparada como el modelo de Estado fallido, ¿no? Con la guerrilla, la narcodemocracia, el narcotráfico, etcétera, y cómo es Colombia ahora, ¿verdad? Es un país irreconocible en relación con el país que había en los años 80. ¿Por qué? Porque la Constitución, la democracia, la participación ha hecho mucho efecto en el marco del avance de la sociedad. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con países muy desarrollados y muy democráticos, pensemos en Canadá, pensemos en Australia, pensemos en los países europeos, pues el ritmo que va a seguir Colombia, estoy convencido que será muy parecido a ese. Bueno, la democracia es el fundamento de un poder legitimado en el siglo XXI y cualquier retroceso sería terrible. América Latina tiene un gran problema, que es el diseño de sus gobiernos. Los gobiernos son gobiernos presidencialistas y por definición el presidencialismo, digamos que tiene una atracción hacia el autoritarismo. Yo soy un firme detractor del presidencialismo, creo que los sistemas presidencialistas colocan obstáculos a las formas parlamentarias o las formas democráticas de crear consensos democráticos y obedecen más a liderazgos caciquiles o una forma autoritaria de ver el sistema de gobierno. Y eso lo vemos ahora claramente en semidictaduras, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde tienes a alguien que se muestra como el gran Mesías y lo que hace simplemente es violar derechos. Claro, es verdad que ellos dicen a favor de la salvaguarda, de la seguridad, pero en el fondo es violar derechos, ¿no? Como se hizo en el caso colombiano, por ejemplo, durante la época de Álvaro Uribe Vélez. Pensemos en los falsos positivos que implicaban una violación permanente de derechos. En ese marco, yo creo que aunque en América Latina los sistemas presidencialistas colocan algunos impedimentos a los avances democráticos, también es verdad que lo bueno es que existen constituciones democráticas. Y son las constituciones democráticas las que, a su vez, limitan el poder del presidencialismo. Entonces yo creo que en la medida en que haya constituciones democráticas, no deberíamos pensar en un peligro de la democracia en América Latina. El derecho no es algo que alguien te puede dar. El derecho es algo que nadie te puede quitar. Continúa aquí en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. Lucia Picarella es una profesora italiana que nos presenta sus consideraciones sobre la democracia y la igualdad de género. Ha habido una evolución a partir de la segunda mitad de los años 90, eso es cierto. A partir de aquel momento en todo el mundo se han enfocado políticas, planes y programas hacia el género. Estamos evolucionando claramente en estos sentidos, ¿no? En Colombia se acaba de crear el Ministerio de Igualdad, justamente para lograr tener esta inter e infrainstitucionalidad en un tema que sigue siendo evidentemente preocupante y que sigue siendo evidentemente un tema que tenemos que seguir trabajando desde todos los ámbitos. Y es cierto que no solamente tenemos que enfocar sobre una única política de género, sino que la visión de género y la perspectiva de género debe cruzar todas las políticas públicas o los planes nacionales de un Estado, porque como mujeres, si consideramos la categoría, decimos que he analizado en mi ponencia, entramos no solo en la visión de apoyarnos si somos víctimas, pero también podemos entrar evidentemente, ¿no?, en construcción de la paz. Podemos evidentemente aportar una visión diferente en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito educativo. Entonces el género, la visión o perspectiva de género debe cruzar toda la política de un país, todos los ámbitos, más allá de una política en género, evidentemente para solucionar las problemáticas que aún siguen.
seguramente hemos avanzado, ¿no? Hemos tenido, y eso ha sido un poco en todo el mundo, lo que ha sido definido como una feminización, o sea, un porcentaje mayor de las mujeres que, por ejemplo, participan en política o que son candidatas, ¿no?, en cargo de elecciones populares, etcétera, o que logran grandes niveles o grandes cargos, por ejemplo, en empresas o en corporaciones tanto públicas como privadas, en las Fuerzas Armadas, ¿no?, en la academia. Pero aún falta camino, porque en el momento en que llegamos a estos cargos, se ponen en marcha, ¿no?, de nuevo las problemáticas de siempre, lo que se define como el techo de cristal o el piso pegajoso, etcétera, etcétera. Entonces, aún persisten unos patrones, unos estereotipos. Esto muchas veces limitan la posibilidad de participación, limitan la posibilidad de crecer, ¿no?, claramente en lo que se está haciendo y aportar más a la sociedad, evidentemente. Entonces, ha sido como un proceso simultáneo. Si por el lado hubo una mejoría, las leyes de cuotas, por ejemplo, ¿no?, eso favorecieron mucho la participación de las mujeres, etcétera. Por el otro lado, siguen poniéndose en marcha, ¿no?, cada vez más fuertemente los estereotipos o los mecanismos, decimos, ¿no?, invisibles de siempre, que tienden a parar de toda forma las posibilidades, decimos, para las mujeres. Y también, si consideramos el género de manera más amplia, hubo evidentemente, ¿no?, un avance también en reconocer las comunidades LGTB, en brindarles unos derechos, evidentemente, ¿no?, unas posibilidades, pero siguen evidentemente muchos estereotipos, ¿no? Seguimos muy deficientes, entre comillas, a nivel de como sociedad, ¿no?, en entender y en responsabilizarnos sobre estos temas. Lo que hemos visto en Colombia, en América Latina, macrorregión, es que en los últimos años sí hubo un fuerte empuje hacia el empoderamiento femenino, ¿no? Y lastimosamente, pero lo que detectamos es que luego de unos años hemos tenido el empuje más fuerte, sobre todo en política, el comienzo de 2000, decimos hasta el 2018, en las elecciones hemos visto una participación muy fuerte de las mujeres y cargos, la alcaldesa, vicepresidentas, ¿no?, y ahí siguiendo muchos cargos. Y eso, claro, nos hacía considerar también desde el otro lado del mundo, evidentemente, unas posibilidades de incidir realmente en sociedades que presentan rasgos muy diferentes frente a Europa. Pero a partir de 2008-2019 hemos empezado a reconocer, a registrar como un retroceso en eso, o sea, son cada vez menos las mujeres que participan, cada vez menos las que se proponen, ¿no?, a cargos de elección popular, etcétera. Muchas veces, por lo que le decía, los estereotipos, la necesidad de ir enfrentándose, ¿no?, con una serie de problemáticas socioestructurales, muchas otras veces porque evidentemente ya se pierde interés en esto. Y en Europa, o sea, hay mucho camino que recorrer, tanto aquí como en Europa. En Europa sí estamos avanzando también en muchas cosas importantes, en muchos derechos y muchos elementos, pero por allá también nos faltan cosas. Decimos que es una problemática tanto generalizada a nivel mundial, así tanto evaluable en cada contexto que vamos a considerar. El actor norteamericano Robin Williams hablaba que no importaba lo que dijera la gente, las ideas y las palabras pueden cambiar el mundo. Continúa aquí, en Disruptiva, por Telamiga Internacional. Sandra Milena Daza es la directora del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia. Nos presenta sus consideraciones con respecto a este Congreso Internacional. El primer Congreso Internacional de Gobierno y Relaciones Internacionales tiene consigo uno de los núcleos más importantes en la formación de estos futuros profesionales, y es la democracia. La democracia como concepto político, ¿sí?, ha generado que tengamos una fisura, ¿sí?, y que más bien podamos interrelacionar las diferentes disciplinas. El derecho, la economía, la política, las relaciones internacionales, inclusive
hacen parte de esa interdisciplinariedad que nosotros buscamos que el profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales tenga. Con respecto a la maternidad subrogada, es un eufemismo decir de que existe una regulación. No hay una regulación en Colombia de maternidad subrogada ni de alquiler de vientres, como mal se le denomina. Lo que existe en Colombia es unos pronunciamientos de la Corte Constitucional donde exhorta al Congreso de la República a regular la materia. Y ya llevamos 2 décadas esperando esa regulación. Es importante regular la maternidad subrogada porque se está generando, a causa de esa ausencia normativa, una práctica fraudulenta en todas sus dimensiones, donde participan no solamente abogados, médicos, ginecólogos, sino todas aquellas personas que necesitan reproducirse a causa también de un capricho y también de una necesidad económica por la cual pueda atravesar la mujer en este momento. En este momento nosotros podemos hablar del estatus jurídico de la mujer. Eso quiere decir que todo estudio académico que se haga, jurídico, legal, tiene que tener enfoque de género. Hoy por hoy nosotros hablamos de la mujer como sujeto de especial protección constitucional. Y es esa lupa por la cual nosotros podemos revisar y analizar cómo podemos regular esa materia. En el caso colombiano, la mejor forma de regular la maternidad subrogada es a través del principio constitucional de la solidaridad, porque la solidaridad permea estas relaciones familiares y filiales. Eso podría llegar a constituir un negocio jurídico familiar en el cual la maternidad subrogada es una alternativa reproductiva, pero con fines solidarios. Eso quiere decir que va a ser refractaria al animus lucrandi y va a proteger a la mujer como sujeto de especial protección constitucional, no la va a invisibilizar. La instrumentalización es inevitable, pero eso reduce los efectos negativos de lo que constituye la mercantilización del cuerpo de la mujer cuando hablamos de gestación subrogada o de alquiler de vientres. Cuando realicé mi tesis doctoral, uno de los hallazgos que encontramos es que existe una violencia psicológica hacia la mujer, porque ella empieza a ser preparada para una disociación y rechazar constantemente un vínculo afectivo con esa criatura. Este hijo no es mío, este hijo es para otras personas, yo estoy haciendo es una obra aquí de caridad, o sea, como lo estén manejando. Entonces sí, psicológicamente constituye totalmente una violación psicológica hacia la mujer. Pero más que eso es la necesidad económica que ella tiene. Entonces aquí tenemos capricho reproductivo versus necesidad económica. Eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces, espacios o países donde no está regulado, lo que hacen estas personas es aprovecharse del vacío legal de la norma o que no hay norma, pues para entrar a satisfacer caprichos, unos a nivel reproductivo, otros a nivel económico. Colombia se ha convertido en un referente en justicia constitucional, no solo para la región, sino para el mundo. Así nos lo presenta el doctor Andrés Belandia. Inicialmente, cuando se habla de justicia constitucional, pareciera ser algo muy etéreo, y en realidad a veces pareciera ser así. Por ello, tal vez lo que podemos decir es que cuando hablamos de justicia constitucional es hablar de una nueva ideología, en el mejor de los sentidos, en el buen sentido de la palabra, porque la expresión justicia constitucional agrupa una serie de elementos que nos permiten, pues, por supuesto, tener una eficacia de la Constitución. ¿Cuáles podríamos identificar como esos elementos esenciales de la justicia constitucional? Lo primero, una constitución con fuerza normativa, es decir, una
constitución con una aplicación inmediata, una constitución que se puede materializar directamente, es decir, una constitución que no necesariamente requiere del Estado legislador para su reglamentación. Pues hablar de eso nos lleva a otros elementos. Por ejemplo, que cuando vamos a aplicar esa constitución directamente, se nos va a generar un problema que nos lleva a hablar de la teoría del derecho. ¿Y por qué la teoría del derecho? Porque los estados de derecho no siempre han sido iguales. Se habla de los paradigmas del Estado de Derecho. Primero, tal vez, que se identifica es el absolutista. Luego podemos hablar de un Estado legislativo donde la esencia era la ley, donde para dar seguridad jurídica lo que un juez debería aplicar era única y exclusivamente la ley. Casi que la Constitución quedaba solamente como una disposición de tipo político que los jueces no podían aplicar si no era el legislador el destinatario para reglamentarla, y ahí sí la podían aplicar los jueces. Y luego aparece, después de la Segunda Guerra Mundial, el denominado paradigma constitucional, así lo define Luigi Ferrajoli. Otros autores como Susana Pozzolo o Mauro Barberi lo han definido como el neoconstitucionalismo. Otros autores, tal vez como Manuel Atienza, hablan del pospositivismo. Y nuestra propia Constitución habla del Estado Social de Derecho, es decir, varias denominaciones para un mismo paradigma. Este paradigma lo que nos obliga a hacer una aplicación directa de la Constitución, nos obliga a que los jueces tengan una mayor participación, y esto conlleva que los jueces se pueden convertir en legisladores. ¿Por qué? Porque al aplicar una disposición de tipo constitucional que no esté reglamentada, obliga al juez que en el propio caso cree la regla o la subregla, como diría el profesor Diego López. Estos paradigmas pues también nos llevan a un nuevo tipo de hermenéutica constitucional. Algunos autores hablan de hermenéuticas más sofisticadas, y por ello se empieza a hablar de ponderación, de principio de razonabilidad, de principio pro persona, de principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, el último elemento de la justicia constitucional fundamental es el derecho procesal constitucional. Porque si los jueces no pueden aplicar directamente la Constitución a través de lo que hoy conocemos como acciones constitucionales, inexequibilidad o nulidad por inconstitucionalidad en lo objetivo, o en lo subjetivo, acción de tutela, habeas corpus, popular y de grupo, pues no podríamos llegar a ninguno de estos elementos. Gracias por acompañarnos aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. Hoy un programa desde el derecho, desde la justicia, desde lo constitucional. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más temas relacionados con la innovación, con la transformación y el liderazgo. Hasta entonces.